Buenas noches, el tema de hoy es rompiendo maldiciones y ciclos de derrota a la luz de Cristo. Dios es bueno y soberano, el punto de partida correcto. Antes de hablar de lucha espiritual, nosotros necesitamos afirmar quién es Dios. Si comenzamos desde el miedo, terminamos interpretando mal tanto a Dios como a nuestras experiencias. La Biblia nos revela a un Dios que reina con amor, justicia y control absoluto, incluso cuando hay conflicto. Cuando esta verdad se establece en nuestro corazón, la guerra espiritual deja de ser terror y se convierte en confianza. Nosotros no luchamos por desesperación, sino desde la seguridad de que Dios gobierna el mundo, nuestras vidas y toda la existencia. En Salmos 103, 19, 22 encontramos: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Este pasaje nos muestra un Dios que reina sin oposición real, porque todo lo ha creado. Incluso los ángeles y los ejércitos celestiales están bajo su autoridad. Esto nos recuerda que el mal nunca ha estado fuera del control de Dios. Cuando nosotros enfrentamos luchas espirituales, lo hacemos bajo un Dios que gobierna absolutamente todo. Esta verdad nos da descanso, paz y dirección diaria para nuestras vidas. La creación del ser humano y su diseño espiritual. Nosotros no somos producto del azar. Dios nos creó con intención, identidad y propósito espiritual. Nuestra vida tiene sentido porque procede de Dios. Cuando olvidamos esto, comenzamos a vivir desconectados y vulnerables espiritualmente. Recordar nuestro diseño original fortalece nuestra fe y toda la resistencia que podamos tener hacia el mal. En Génesis 1, 26, 28 encontramos: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí vemos que Dios nos bendijo antes de darnos cualquier responsabilidad. Nuestra autoridad espiritual nace de una relación con Dios, no del esfuerzo humano. Esto nos enseña que la victoria espiritual comienza cuando vivimos alineados con nuestro diseño. Y toda batalla espiritual que nosotros iniciemos contra el enemigo debe ser desde esa posición, la posición de ser hijos de Dios y de que toda fuerza y toda autoridad funciona porque es Él quien está obrando. Cuando recordamos quiénes somos en Dios, resistimos mejor la derrota y el engaño. Dios nos creó para vivir en comunión, no en esclavitud. El origen del mal y la entrada del pecado. El pecado no fue solo una desobediencia externa, fue una ruptura interna que afectó a todo el ser humano. Desde entonces, la humanidad vive luchando entre el propósito de Dios y sus propias decisiones. Entender esto nos ayuda a no vivir en culpa constante, sino en búsqueda de restauración. Dios revela el problema para ofrecernos la solución. Y entonces en Romanos 5, 12 y 17 encontramos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
O sea que el pecado de uno es el pecado de todos. Mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para los muchos. Por un hombre toda la humanidad pecó y por otro hombre toda la humanidad tiene la oportunidad de ser salvada para vida eterna y de tener esos pecados perdonados. Este pasaje nos muestra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios nunca dejó a la humanidad sin esperanza. La obra de Cristo es mayor que la caída de Adán. Esto nos anima a creer que ningún ciclo es demasiado fuerte para Dios. La gracia siempre tiene la última palabra. Y si le permitimos al Espíritu Santo obrar a través de nosotros, tenemos esa gran oportunidad de que Él nos limpie, nos fortalezca y nos dé esa oportunidad de poder luchar contra esos demonios que quieren destruirnos, que lo que buscan es destruirnos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no se difunda. Maldiciones, consecuencias y ciclos de derrota. Muchos ciclos no se sostienen por maldiciones, sino por patrones no confrontados. Dios nos llama a asumir responsabilidad sin culpa destructiva. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar y vivir, los ciclos comienzan a romperse, porque dentro de todo tenemos el libre albedrío y Dios no atenta contra eso, no puede hacer algo contra eso porque somos nosotros los que escogemos cuál es la decisión de nuestro destino, cuál es lo que va a pasar con nuestro destino. Y para escoger eso, nosotros podemos vivir engañados en la maldad o viviendo en la verdad con el Señor y comprometidos con su palabra. La libertad requiere verdad y perseverancia. Dios nos acompaña en cada paso. En Gálatas 6, 7, 9 encontramos: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este texto nos recuerda que el proceso requiere constancia. Dios no trabaja con prisas, sino con transformación profunda. Sembrar obediencia trae fruto duradero. La perseverancia espiritual rompe todos los ciclos, inclusive los más antiguos. Dios siempre honra un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón que admite que está en pecado y un corazón también dispuesto a alabarlo, a quererlo y a obedecerlo. La guerra espiritual cotidiana. La verdadera batalla se libra en la mente y el corazón. No luchamos contra personas, sino contra influencias espirituales que nos hacen decir cosas, nos hacen hacer cosas. Nuestra victoria está en permanecer firmes en la verdad. Cuando vivimos conectados a Dios, resistimos con paz. La guerra espiritual se vive desde la fe diaria, para que sea el Señor el que pueda obrar y para que sea la batalla del Señor contra el enemigo y que nosotros le demos la oportunidad al Señor de darnos toda esa armadura para que nosotros tengamos esa fortaleza que es la fortaleza de Dios. En Efesios 6, 12, 18 encontramos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este pasaje nos enseña que nuestra lucha no es humana, sino espiritual. Dios no nos deja desarmados frente al mal, sino que nos equipa con todo lo necesario para permanecer firmes. La armadura no es para atacar personas,
sino para proteger nuestra fe, nuestra mente y nuestro corazón. Cuando vivimos vestidos de verdad, justicia y fe, resistimos sin temor, porque lo que el Señor quiere es que de nosotros salga verdad, de nosotros salga paz, de nosotros salga esa dicha del Señor. Y por eso tenemos que buscarlo y obedecerlo. La oración constante nos mantiene conectados con Dios y sensibles a su dirección diaria. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Señor, esta noche nosotros reconocemos que tú eres bueno y soberano. Reconocemos que muchas veces hemos vivido desde el temor y no desde la fe. Hoy volvemos a poner nuestros ojos en ti. Gracias porque nos creaste con propósito y dignidad. Gracias, Señor, porque no nos dejaste atrapados en nuestros errores. Nosotros recibimos tu verdad con humildad y esperanza. Te pedimos que nos muestres los ciclos que necesitamos romper. Danos un corazón sensible y obediente. Ayúdanos a caminar en tu luz cada día. Hoy rendimos todas nuestras luchas delante de ti. Confiamos en que tú sigues reinando, Padre Santo. Y declaramos todo esto y declaramos también que nuestra vida está en tus manos. En el nombre del Señor hemos orado. Amén y amén. Y para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Ahora vamos a tocar el punto de la victoria en Cristo y el camino hacia una vida de libertad. Dice como cuarto punto, Cristo es el centro de toda victoria espiritual. Nosotros no hablamos de guerra espiritual desde técnicas humanas ni fórmulas repetidas. Esto no es algo que uno aprende un versículo y lo repite de memoria, sino es algo que nosotros tenemos que entenderlo, creerlo y que Dios nos dé revelación de eso. Nosotros hablamos de una persona viva, que es Jesucristo, porque Jesucristo resucitó y está vivo. Él nos habla a través del Espíritu Santo y nos dirige. Él, si nosotros estamos rendidos nuestra vida a Él dirige nuestras vidas y nos muestra el camino. Entonces, nuestra carne estaría muerta, nuestros deseos y nuestro sentir, para que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dejar que Él guíe nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros actos y nuestros deseos. La victoria espiritual no comienza cuando hacemos algo nosotros, sino cuando reconocemos que Cristo está obrando, está haciendo por nosotros, ¿sí? Recordemos que Cristo fue el que ha muerto en una cruz por nosotros y luego resucitó. Hemos sido comprados a precio de sangre, a precio de una muerte en cruz. Y luego, claro, hubo la resurrección, porque Cristo venció a la muerte. Y luego nos da a nosotros esa vida que es su testimonio, la resurrección. Él nos promete a nosotros esa vida eterna. En Colosenses 2, 13, 15 tenemos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, todo esto que sucedió es una victoria completa y definitiva. Cristo no solo nos perdonó, sino que Él quitó todas las acusaciones que había sobre nosotros, que son los pecados que hemos cometido. Él pagó ese precio porque se demandaba ese pago, y nuestro pago, la paga del pecado, es muerte. El pago por eso era nuestra muerte, y ahí quedábamos. Pero ¿qué pasa? Cristo vino con un sacrificio altísimo, murió en la cruz, no porque Él tenga culpa de algo.
Él no tenía culpa de nada, sino por cada uno de nosotros. Él por eso murió en esa cruz. Las fuerzas del mal fueron despojadas de la autoridad legal que había sobre nosotros. Él pagó ese alto precio. Esto significa que no estamos luchando para ganar, sino que vivimos ya desde una victoria establecida. Ya Cristo venció en esa cruz. Ya nosotros hemos sido comprados, hemos sido perdonados, vivimos por tenemos esa vida eterna por gracia y ahora estamos llamados a vivir de victoria en victoria. Y claro, suena simple vivir de victoria en victoria porque ya aceptamos a Cristo, pero nosotros debemos de crucificar nuestra carne diariamente, en todo momento. En 1 de Corintios 15:57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien nos da la victoria no somos nosotros en nuestras fuerzas como seres humanos, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre nos da la fuerza. Nosotros tenemos que decir: heme aquí. Nosotros queremos que nos uses, nosotros queremos ser tus hijos, nosotros queremos que nos limpies, nos laves y nos corrijas, ¿sí? Luego, cuando creemos en esto, nuestro corazón se llena de seguridad. Ya no andamos derrotados, sino con una fe que nos fortalece. El otro punto es la salvación como liberación integral. Muchas veces nosotros hemos reducido a la salvación solo a la vida después de la muerte, pero la Biblia nos muestra que la salvación es una obra integral que transforma todo nuestro ser. Desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, hemos cambiado, hemos pasado de muerte, porque merecíamos la muerte, la paga del pecado es muerte por todos nuestros pecados, pero pasamos de esa muerte a la vida. Y no solo a vivir acá de la mano con Cristo, de la mano con el Espíritu Santo, sino también tener esa vida eterna. Entonces somos bendición desde ahora y luego también cuando nos encontremos con Cristo. Cuando entendemos esto, comenzamos a caminar en una libertad real, en una seguridad, porque no es que no pasemos por valles, sino que vamos a tener la fortaleza. Y la fortaleza no va a venir de nosotros, sino es Cristo Jesús que nos va a dar esa fuerza de poder seguir adelante. En 2 de Corintios 5, 17, 21 tenemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces dice que si estamos en Cristo, somos criaturas nuevas, ¿no? Todo se hizo nuevo. ¿Qué más dice? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, su Hijo Jesucristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilia. ¿Con quién? Con el Padre, con Dios mismo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Dios Padre lo hace pecado. ¿A quién? A su Hijo, a Jesucristo. Y Él no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Entonces, es un sacrificio bien grande. Nosotros no tenemos esa justicia tan divina como el Padre, ese amor tan grande que tiene por nosotros, tanto que dio a su único Hijo sin pecado, sin maldad, sin malicia, sin nada, por amor perfecto, a dar su vida por nosotros. Y aún nosotros, ahora en la vida, muchos aceptamos a Cristo, pero otros se dan el lujo de no aceptarlo. Entonces,
¿qué estamos esperando si nosotros no tenemos la vida comprada? Mañana más tarde, una hora más tarde, no sabemos si vamos a tener vida. Entonces, nosotros debemos de pensar, si Dios no lo desee, mañana más tarde ya no te despides de este mundo, ¿a dónde irás? ¿Irás con Dios? ¿Irás con Jesús? ¿O tú fuiste uno de aquellos que escuchaste y no quisiste recibir a Cristo? Entonces hay que pensar, porque muchas veces nos sentimos con fuerza, con vitalidad, o pensamos en nuestra mente que no, Dios es bueno, entonces como bueno me va a perdonar. Como bueno ya mandó a su Hijo para que todos aquellos que lo recibamos tengamos vida eterna. Entonces, este es el tiempo de gracia, como indicaba anteriormente Arturo, por Adán vino el pecado y por Jesucristo vino que la gracia, el que todos se acojan a ese pacto, porque Él pagó con su sangre el perdón de nuestros pecados y nos prometió la vida eterna. Pero ¿qué necesitamos? Aceptar. Es como que si tú firmas y dices, sí, acepto este contrato, entonces ya tu nombre va a estar escrito en ese libro de la vida. Pero si tú no aceptas, Dios, por más que te ame, no puede obligarte, no te va a obligar, porque tenemos el libre albedrío. Él quiere que nosotros lo recibamos por amor, porque nosotros queremos, no por exigencia. No nos va a obligar, a ninguno nos obliga. Pero muchas veces en nuestra vida pasan muchas cosas para que nos demos cuenta. Y una de las cosas es escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Esto, la palabra de Dios nos libera, nos trae la certeza, esa convicción nos lo da el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a tener fe? ¿Cómo vamos a creer? Escuchando la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo y la vida victoriosa diaria. Dios no nos dejó solos para vivir esta vida cristiana. En San Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿qué dice? Que nos va a dar un consolador. ¿Para qué? Para que nos acompañe. Nos acompañe 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, un día, no, para siempre. ¿Sí? Él nos dio al Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y consolarnos. Siguiendo en San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Quiere decir que el Hijo y el Espíritu Santo no se contradicen. Dice, les recordará todo lo que yo os he dicho. Eso habla Jesús, nos va a recordar todo lo que Él nos dijo. Y Él que nos decía, Él dijo, yo no hablo por mi cuenta, yo digo lo que el Padre me dice, lo que escucho al Padre lo digo. Entonces, todo está en una perfecta unión, en una perfecta comunión. Entonces, si nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella y estamos en perfecta unión. Entonces, la victoria espiritual diaria no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra dependencia, de nuestra entrega al Espíritu Santo de Dios. Cuando aprendemos a escucharlo, nuestra vida comienza a ordenarse desde dentro, ya no vamos a vivir en engaño. En Romanos, voy a hacer un breve resumen de Romanos 8, del 1 al 14. No les voy a leer todo porque es bastante largo. Yo les aconsejo que en sus casas revisen Romanos para que lo entiendan mucho mejor. Y voy a leer algunas partes. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo? Que estamos llamados a ya no vivir por la carne. No voy a hacer lo que me da la gana, no voy a hacer lo que a mí me plazca, no voy a ir por el camino que yo quiero y deseo y me gusta, sino que voy a ir conforme al Espíritu. ¿Qué más dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso es muy importante que nosotros nos alimentemos, todos los seres humanos, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, ¿a qué estamos alimentando? Nosotros desayunamos, almorzamos, algunos cenan y qué sé yo, los que comen entre comidas. Entonces, nosotros en el día, ¿cuántas veces oramos? Oramos tal vez corriendo cuando uno va a ir a trabajar y con las justas, no sé, un Padre Nuestro repite y ya, pero no hay conexión. Entonces, si nosotros alimentamos a nuestro cuerpo con tanta constancia, ¿cuánto más necesita nuestro espíritu, que es vida y paz, alimentarse? Porque estamos nosotros bombardeados de 1000 ideas que hay en el mundo, que son ideas erróneas. Entonces, ¿qué más dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ya sabemos que si nosotros andamos todo queriendo satisfacer los deseos de nuestra carne y solo pensando en las cosas del mundo, no vamos a agradar a Dios. No pensemos que estamos agradando a Dios, ¿sí? Mas vosotros no vivís según la... Ay, sí, sorry. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces dice que nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice, quien no tiene el Espíritu de Dios no sería de él. Entonces, acá está diciendo cómo es. Después dice más adelante, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces dice que somos deudores, pero no de la carne, sino del Espíritu. Entonces, que hagamos morir todo lo que es de la carne. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nosotros que queremos ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? Tener comunión con Dios, orar constantemente, buscar su rostro, buscar estar a cuentas con Él, cumplir sus mandatos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Este pasaje nos asegura que ya no vivimos en condenación. El Espíritu Santo nos libera del dominio del pecado y nos guía en nuestra vida en todo momento. No es, me guía ahora, pero ya saliendo mañana no me guía. Todos los días te guía. Aquí la pregunta es, ¿tú le obedeces todos los días a la guía que te da? Eso es la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Como penúltimo punto tenemos autoridad espiritual y responsabilidad diaria. Nuestra autoridad espiritual no nace del orgullo, sino de nuestra relación con Cristo. Dios nos da la autoridad para resistir el mal, pero también nos llama a vivir con responsabilidad. En Santiago 4, 7, 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces aquí es claro lo que nos dice, que resistamos al diablo, que resistamos a la carne, que resistamos a la lujuria, que resistamos nuestros placeres, que no hagamos caso a lo que la carne quiere, sino que, ¿para qué? Para que huya el diablo de nosotros. ¿Y qué dice? No solo eso, ya estoy ahí parada, no, porque si no, humanamente no se puede. ¿Qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
¿Y qué dice? Que no seamos de doble ánimo. Hoy día sí creo en Dios, mañana cuando voy al trabajo no creo, sábado no creo, domingo sí creo. No, tenemos que ser constantes en lo de la palabra de Dios, en lo de renovar la mente, en caminar en obediencia. No es un día sí, esto de la Biblia sí lo creo, esto no lo creo, esto lo voy a pensar, porque toda la palabra es revelada por el Espíritu Santo de Dios y es la guía para nosotros vivir en obediencia, en lo que ama a Dios, y solo con esa comunión con Dios, Dios nos va a ir mostrando lo que quiere de nosotros. Luego, como último punto, es vivir en comunidad y con esperanza eterna. Dios no nos diseñó para caminar solos, para eso tenemos el acompañamiento que es la iglesia. Muchos hermanos formamos parte de la iglesia y caminamos juntos, entonces esos procesos de restauración van a ser más fáciles, van a ser más saludables, vamos a tener un grupo que va a orar por nosotros, que nos va a guiar como con la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses 4, 16, 18 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, acá mismo dice que Cristo va a venir, que Cristo nos va a buscar. ¿A quién va a buscar? A su pueblo, a su iglesia. Entonces, algunas personas dirán, no, que mucho demora, no, que no viene, o eso se dice, pero así no venga en este instante. Si nosotros vamos a su encuentro, si el día de mañana morimos, nosotros vamos a tener el encuentro con Él. Igual necesitamos estar a cuentas con Dios. Y si nosotros ya recibimos a Jesús, nosotros vamos a tener esa vida eterna. ¿Sí? Entonces esta promesa nos llena de esperanza y de consuelo. Entonces Dios va a cumplir todo lo que prometió. Y esto nos fortalece para perseverar el día de hoy. Tenemos una oración final. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, danos fuerzas de seguirte, danos fuerzas de entender, Señor, todo lo que nos dices, que toda tu palabra es una semilla y no retorna vacía en ninguna de las personas que escuchan. Señor, limpia nuestros corazones. Espíritu Santo, háblanos, trae revelación a cada una de las personas que escuchan, Señor, para que te sigamos en obediencia, para que veamos milagros, sanidades en todo alrededor de nosotros, para que vivamos de victoria en victoria, Señor. Y si estamos pasando por un valle, Señor, que tú nos des fuerza, que tú nos restaures, que tú nos ayudes, Señor, no a señalar al hermano, sino para que nosotros nos levantemos en oración, Señor. Gracias, Señor, por esa victoria que tú has hecho en la cruz, porque tú has dado tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Danos un corazón obediente y sensible a obedecerte, Señor, porque solo los que obedecen son tus hijos, Padre amado. Que amemos tu palabra y que nos gocemos con tu palabra, Señor, porque tú vas a hacer todo lo que nuestro corazón desee según sea tu voluntad. Si lo que pedimos en oración está alineado a tu voluntad y no a los deseos de nuestra carne, Señor, eso se hará, porque todo lo que pidamos en tu nombre, Señor, tú lo harás. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Rey Celestial. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.